con los laicos y con todos los colaboradores en nuestras comunidades. Eso de caminar juntos, esto de especialmente trabajar en comunión con los laicos, no como auxiliares, no como el monaguillo o el acólito o el coruiña, como se dice en portugués, sino como discípulos y discípulas, tal cual lo es un religioso, una religiosa, un sacerdote. En tal sentido también como no basta en esto como que el laico se sienta invitado a actividades, sino reconocerlo vivamente como un discípulo verdadero, con dones, con una vocación, con una visión propia que enriquece mucho la misión. En tal sentido, ¿cómo preocuparnos de también ofrecer espacios de formación, de empoderamiento, de inclusión, para que la sinodalidad no se quede simplemente en discursos, sino que la sinodalidad tome una forma concreta de vivir y sea anunciado así el reino de Dios, hombro a hombro, diríamos, con quienes compartimos la fe. Y un cuarto y último desafío que me parece pertinente compartirlo en este espacio tiene que ver con esto de ser fieles y creativos frente a los nuevos lenguajes y urgencias del mundo actual. ¿Ya? No se trata de innovar por innovar, sino de estar atentos a los nuevos signos de los tiempos, en tal sentido como a desplegar y a desarrollar la creatividad usando la tecnología y la inteligencia artificial de una manera ética, de compartir entre nosotros cuáles son estos desafíos, cuáles son las posibilidades que se abren, ¿ya? Para que tampoco sea un elemento de exclusión y de tener analfabetos en eso, sino cómo somos suficientemente generosos en compartir a partir de estas nuevas posibilidades que emergen, que surgen, que ya están acá. La pastoral con los jóvenes, con las familias, nuestra conciencia ecológica y espiritual, inspirada en lo que acabamos de celebrar 10 años de Laudato Si, cómo no olvidarnos de eso, en ese sentido, como esa fidelidad y esa creatividad para el desafío actual. Y esta formación continua y actualizada de todos nosotros, los misioneros, misioneras, los laicos, laicas, ¿no? Creatividad e innovación nos parecen que son esenciales para un trabajo actualizado, ¿ya? Hoy día, contextualizado. Y eso probablemente exige de nosotros dejar atrás varias prácticas que quizá ya no sirven en la actualidad para abrirse con valentía, con audacia a lo que el Espíritu hoy día va suscitando. Y como conclusión, este ánimo, este deseo de que esta luz que viene de Cristo, que es la verdadera luz y que es la palabra, ¿verdad? Decimos, como esta lámpara que nos conduce en nuestro caminar, en estos desafíos que no sean simplemente ideas abstractas, sino llamados concretos y que deben resonar en nosotros con mucha fuerza en este tiempo jubilar, en que se nos invita, por ser jubilar, a un tiempo de reconciliación, de reconstruir relaciones, de renovarnos en el entusiasmo. En ese sentido, queremos ser portadores de luz y al mismo tiempo buscadores de esa luz de Cristo. Queridas y queridos, ojalá que este jubileo no solo sea un motivo de celebración o de alguna peregrinación o de ir quizá a alguna iglesia a jubilar, que está bien hacerlo, sino también una oportunidad muy profunda de dejarnos renovar por el Verbo Divino, la palabra hecha carne, y encender su luz en cada rincón del mundo. Muchas gracias. Muy bien,
Muchas gracias, José Miguel, por tu ponencia. Ahora voy a pasar a exponer el tema del Año Santo en Israel. Voy a compartir la pantalla. A ver, puedo- Ahí supongo que se ve bien la pantalla completa. Bueno, este es el título de la ponencia de hoy: ¿Por qué en Israel había un año santo? Antes de pasar a este punto concreto, voy a explicar brevemente qué es el Año Santo en la actualidad, porque estamos actualmente en el 2025 en el Año Santo. ¿Qué es el Año Santo? Bueno, el Año Santo es un acontecimiento que se celebra desde hace 8 siglos en la Iglesia Católica. Si mal no recuerdo, la única iglesia cristiana que celebra actualmente el Año Santo es la católica. ¿Cómo se celebra? Bueno, se celebra cada 25 años. Como ahora estamos en el 2025, corresponde esta celebración. Pero los años santos se clasifican en dos categorías: los ordinarios, que son efectivamente cada 25 años, ahora en el 2025, después del 2050, en el 2075, pero también hay años santos extraordinarios, que son cuando el Papa quiere conmemorar algún evento particular. Por ejemplo, la celebración anterior de Año Santo que hubo en la Iglesia Católica fue en el año 2015. Fue un Año Santo extraordinario porque el Papa Francisco quiso conmemorar los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, y entonces pensó que era una buena ocasión para que hubiera un Año Santo. Y ese Año Santo estuvo dedicado a la misericordia. ¿Cuánto dura el Año Santo actual del 2025? Bueno, comenzó el 24 de diciembre del año pasado y va a durar hasta el 6 de enero del año que viene. ¿Cuál es el lema del Año Santo actual? Peregrinos de la Esperanza. Es el lema que eligió el Papa Francisco. Todos conocen cuál es el rito inaugural de todo Año Santo. Es la apertura de la Puerta Santa en las 4 basílicas mayores de Roma. En Roma hay 4 basílicas que pertenecen al Vaticano y cada una tiene una puerta santa, y esa puerta se abre únicamente el día en que comienza el Año Santo y después se la cierra cuando termina y no vuelve a abrirse nunca más hasta el próximo Año Santo. ¿Cuál es la finalidad de un año santo? ¿Para qué se celebra un año santo? Bueno, durante el año santo, la Iglesia Católica concede una serie de beneficios espirituales que se llaman indulgencias a las personas que cumplen ciertas condiciones, como visitar algún templo o rezar ciertas oraciones. Y vamos al punto más importante de todos, al que nos trae ahora para esta conferencia: ¿de dónde viene esto del Año Santo? Y la Iglesia Católica heredó la celebración del Año Santo del pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel tenía un Año Santo? Esto es lo que queremos explicar ahora. Para poder entender por qué el pueblo de Israel tenía un año santo y celebraba un año santo, hay que partir de el ideal original de la tierra. Todo comienza por este concepto y por esta idea. Según la Biblia, cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, lo primero que hicieron fue repartirla equitativamente entre las tribus. Aquí ustedes ven un mapa de las 12 tribus de Israel. Ven cómo algunas son más grandes, otras más pequeñas en cuanto al territorio, porque algunas tribus eran más populosas que otras y entonces les correspondía más tierra, pero a todas les correspondió una parcela exacta de tierra. El libro de Josué nos cuenta esto. Aquí dice Dios en el libro de Josué: yo arrojaré de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, tú solamente reparte por suertes la tierra como heredad entre los israelitas,
según te he ordenado, entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Ustedes dirán, pero ¿y por qué 9 tribus y media solamente? Porque cuando ellos llegan a la tierra prometida, 2 tribus y media ya habían recibido la herencia. Me voy a poner el puntero láser, ahí está. Si ustedes se fijan, antes de entrar a la tierra prometida, este es el río Jordán, ya 2 tribus y media, que son la de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés, ya tuvieron su territorio. Entonces, a las otras 9 y media les correspondió el sorteo de las tribus. Este uso del sorteo era una práctica eh, basada en la creencia de que Dios era el que dirigía el sorteo y entonces aseguraba que fuera una distribución justa y equitativa. Y entonces cada tribu y cada grupo dentro de la tribu y cada clan dentro del grupo y cada familia dentro del clan recibió un lote de tierra para trabajarla y poseerla. O sea, nadie se quedó sin tierra y nadie sufrió injusticia en el momento de la distribución de la tierra. Y esto hizo que todos tuvieran desde el principio igualdad de posibilidades económicas. Pero con el paso del tiempo, el proyecto ideado por Dios se volvió irrealizable. ¿Por qué? Por la aparición de diferencias lógicas. Tenemos que pensar, por ejemplo, que algunos campesinos se enfermaban y entonces no podían trabajar la tierra, o la sequía, o las plagas, o la diferencia de las cosechas, y esto hizo que algunos campesinos acumularan más bienes que otros. Pero según la Biblia, a pesar de todo, las diferencias entre ellos no eran muy grandes, no eran muy acentuadas. ¿Y cuándo comienzan las grandes diferencias sociales? Con la aparición de la monarquía. Hacia el año 1000 antes de Cristo aparecen los primeros reyes en el pueblo de Israel y ahí aparecen las fuertes desigualdades. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los reyes se fueron rodeando poco a poco de funcionarios a sueldo que trabajaban para él en la corte. Y así comenzaron a surgir nuevas clases sociales desconocidas hasta ese momento. Aquí voy a poner algunas de estas clases que aparecieron. Aparecieron los ministros del rey, aparecieron los soldados, aparecieron los escribas, los secretarios, los consejeros, los sacerdotes y claro, se fue formando toda una élite de personas que tenían mucha más capacidad adquisitiva y poder económico. Miren, aquí les pongo una cita bíblica de cómo el rey David comenzó a organizar el reino. Dice, reinó David, uno de los primeros reyes, sobre todo Israel, administrando derecho y justicia. Joab era jefe del ejército, Josafat era el heraldo, Sadoc y Abiatar eran sacerdotes, Seraya era secretario, Panaías era el capitán de los mercenarios quereteos y peleteos. ¿Ven? Comienza a aparecer cargos importantes dentro de la corte de los reyes. Y para poder mantener a todos estos funcionarios, ¿qué hacían los reyes? Bueno, establecían fuertes impuestos a la población. Y aquí comenzaron los graves problemas económicos. Con el surgimiento de estas nuevas clases sociales, empezaron a surgir también los grandes terratenientes, o sea, gente que al tener mayor poder adquisitivo le compraba tierras a otras personas. Eh, por favor, Brenda Pais está rayando la pantalla. Le pedimos, por favor, si puede. Yo no sé cómo logran hacer esto porque está bloqueado aquí. Brenda Brenda Paz, no Pais sé. sigue rayando la pantalla. Como sigue así, vamos a tener que eliminarla de la sala, ¿eh? Sí, y hace un rato Vivian también. Tengo que salir para que Solicitud. salgan estas Vamos rayas. a ver. ¿Está bloqueado aquí o esta gente no sé por dónde ha entrado? ¿No tienes forma vos de borrar los?
Aquí está todo eliminado, quitado todas las autorizaciones posibles, Mm, pero no sé cómo logran hacerlo. a ver, Eliana levantó la mano. Espera a ver. Espera a ver, solo Eliana, un momentito. Eliana. Sí, Eliana. Sí, a la hora que aparece la pantalla hacia bueno, nosotros lo vemos hacia la mano izquierda, hay una especie de lápiz y esa especie de lápiz es el que hace que raye en la pantalla. Si pudieras eso borrarlo o bloquearlo sería interesante, pero es solo cuando aparece la pantalla. Gracias. Ok, gracias. Vamos a ver aquí. Vamos a eliminar esto, a ver. Bueno, seguimos a ver, Ariel. a ver, voy a ver si puedo com- compartir porque me parece que una vez que salgo y vuelvo a entrar, se dificulta. A ver, Ahora sí. mm, ¿se ve completa o partida? Se ve completo, sí. ¿Sí? ¿Se ve completa? Completa. Muy bien. Entonces voy a avanzar a donde estábamos. Ah, estábamos aquí. Bueno, eh, con los nuevos funcionarios reales que aparecieron en la corte de los monarcas y con los nuevos impuestos, surgió gente que comenzó a convertirse en grandes terratenientes. Empezaron a construir espléndidos edificios, aparecieron casas lujosas, aparecieron terrenos enormes y mientras tanto la vida de los campesinos más pobres se fue haciendo tremendamente dura. Y en medio de esta situación, muchos pequeños agricultores, para mitigar esta situación de pobreza, tuvieron que recurrir a préstamos, o sea, pedir prestado a algún vecino o a algún potentado. Y entonces los que tenían dinero hallaron una excelente oportunidad para aumentar su riqueza prestando dinero, por supuesto, a interés, lo que comúnmente se llama a usura. Y la Biblia describe la terrible situación de aquellos que no podían pagar las deudas. Por ejemplo, unos entregaban en prenda sus objetos personales, o sea, las cosas más íntimas que tenían. Miren lo que dice el libro de Job. Se llevan el asno de los huérfanos, que era lo poco que tenían para trabajar, toman en prenda el buey de la viuda. Otros llegaron a vender las propias tierras que poseían para labranza. En el libro de Nehemías dice, algunos decían, hemos tenido que hipotecar nuestros campos y nuestras viñas para pagar el impuesto al rey. Otros incluso llegaban a entregar no solamente los campos que trabajaban, sino la propia casa donde ellos vivían. También lo encontramos esta queja en el libro de Nehemías. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Y si el deudor no tenía ya nada para vender porque había vendido su casa, sus tierras, sus propias prendas, entonces entregaba a sus propios hijos como esclavos y los vendía. En el segundo libro de los Reyes tenemos un texto sobre esto, dice, una mujer de la comunidad de los profetas clamó a Eliseo, mi marido ha muerto y el acreedor ha venido a tomar mis dos hijos como esclavos. Y a veces hasta podía llegar uno mismo a venderse como esclavo cuando ya no tenía dinero para pagar sus deudas. En el libro de Deuteronomio advierte, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, y sigue la ley. O sea,
existía la posibilidad de que uno mismo para pagar las deudas se vendiera. Era terrible la situación de pobreza en la que se encontraban algunas personas en la época de la monarquía. Uno de los grandes profetas bíblicos, Isaías, tiene una fuerte queja donde dice: hay de ustedes que acumulan una casa tras otra y anexionan un campo tras otro hasta no dejar lugar a nadie más y se instalan como si fueran los únicos dueños del país. En medio de esta situación, entonces, van a aparecer las primeras reformas sociales en el Código de la Alianza y va a aparecer una institución nueva que es el año sábado. Efectivamente, en el siglo VIII a.C., ustedes saben que las tribus estaban divididas en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte nace un código legal, un cuerpo de leyes que se conoce hoy como el Código de la Alianza. ¿Por qué se conoce así? Porque aparece en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, donde está contada la alianza del Sinaí, pero en realidad es un código del siglo VIII. Y en este código, por primera vez, se incluye una serie de normas de protección social para los más pobres. Por ejemplo, ¿qué encontramos en este código de la alianza? Estaba prohibida la usura. Por primera vez la Biblia prohíbe la usura. Dice el libro del Éxodo: si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés. Miren cómo la Biblia prohíbe la usura. Por supuesto que solamente prohíbe cobrarle usura a otro israelita, a un extranjero sí se le podía cobrar usura. Este código también impedía cobrar como prenda los objetos de primera necesidad. O sea, las cosas superfluas se podían dar como prenda, pero las cosas de primera necesidad no. Fíjense lo que dice el Éxodo: si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga. Es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir si no? O sea, había gente tan malvada que le cobraba como deuda al vecino el manto con el que se tapaba de noche. O sea, el manto era la prenda que utilizaba una persona, pero a la noche era su manta, su colcha, y el Éxodo prohíbe tomar estas cosas como prenda. Además, fijaba en 6 años el límite máximo de esclavitud para pagar una deuda. O sea, más de 6 años no podía nadie ser esclavo. Dice el libro del Éxodo: cuando compres un esclavo hebreo, servirá 6 años y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. O sea, haya pagado o no la deuda, a los 7 años tiene que liberarse. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Miren, entonces todas estas leyes nuevas que empiezan a aparecer como señal de protección para los más pobres. Pero lo verdaderamente novedoso de este código fue la creación del año sabático, que aparece también en el libro del Éxodo. Miren lo que dice el capítulo 23. Durante 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha, pero el séptimo año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que lo que quede lo coman los animales salvajes. Lo mismo harás con tu viña y con tus olivos. O sea, el séptimo año, los dueños de la tierra no tenían que trabajarla y todo lo que la tierra produjera, cualquier persona podía entrar a la tierra de cualquiera, al campo de cualquiera, al sembradío de cualquiera y comer lo que produzca. Y el dueño no podía quejarse diciendo: bueno, pues yo lo he cultivado, ¿no? Porque como ese año no se ha cultivado la tierra, no le están comiendo el trabajo de la. Y lo original de esta legislación bíblica estaba en el sentido religioso y social que le dieron a esta costumbre. O sea, fíjense que dice que no van a trabajar la tierra, la van a dejar descansar para que la gente pobre de tu país pueda comer. O sea, era un sentido religioso, era un sentido
teológico profundo que le daban a este descanso de la tierra. La finalidad del año sabático era que los pobres del país pudieran entrar en cualquier campo y comer gratis de lo que produjera espontáneamente la tierra. O sea que durante un año entero, que era el séptimo año, el pueblo de Israel reconocía que el dueño de la tierra era Dios. Y durante todo un año, que era el séptimo año, en Israel nadie pasaba hambre y todos volvían a ser iguales frente a la tierra como lo habían sido en sus comienzos, porque era como que la tierra era de todos. Y el hecho de que esto ocurra el séptimo año le da un sentido teológico porque el número 7 tiene un sentido simbólico. Así que tenía mucha carga teológica esto del año sábado. Pero lamentablemente, y a pesar de las buenas intenciones de esta legislación, la situación de los pobres no cambiaba para nada. ¿Por qué? Porque el hecho de que durante un año pudieran entrar a cualquier terreno y comer cualquier fruto que había, no cancelaba las deudas, era el principal problema. Y tampoco ayudaba a recuperar las prendas, simplemente podían comer, pero se quedaban con todas las deudas acumuladas. Y encima, el año sabático perjudicaba a muchos pequeños campesinos más pobres, porque al no poder trabajar la tierra durante todo un año, se empobrecían más todavía. Así que vemos cómo, a pesar de la buena intención del año sabático, no fue muy productivo. Y aquí viene la mejora que se le hace al año sabático en el código deuteronomista. 100 años más tarde, acuérdense que esto que hemos escuchado del año sabático del siglo VIII, en el siglo VII aparece otro código legislativo en Israel que se lo conoce como el código deuteronomista. Y aquí sí, este código sí buscaba corregir las deficiencias que tenía el código de la alianza y buscaba mejorar la condición social de la gente humilde. ¿Y cómo lo hace? Para esto introduce una novedad del año sabático, o sea, lo mantiene al año sabático, pero agrega algo muy original. Está en el capítulo 15 del Deuteronomio. Miren lo que dice. Cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. El perdón consiste en lo siguiente. Todo acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. No le exigirá nada a su prójimo, es decir, a su hermano, si invoca el perdón en honor de Yahvé. Podrás exigirle al extranjero, pero a tu hermano le concederás el perdón de lo que te debe. De esta manera no habrá pobres entre ustedes. Ahora sí, la ley del año sabático traía esta gran novedad. Además de permitir a todos los pobres comer gratis de la tierra durante un año, la ley establecía un segundo beneficio que antes no estaba, que era el perdón de las deudas cada 7 años. Por supuesto que aquí no se trataba de las deudas contraídas para hacer un negocio. Si uno pide dinero y para hacer un negocio, a los 7 años no se le perdonaba. Estas eran las deudas provocadas por casos de grave necesidad o de empobrecimiento. Y esta ley, claro que tiene una lógica. Si un israelita que estaba endeudado, encima no se le permitía trabajar en el año sabático ni recoger la cosecha, era justo que tampoco se le pidiera pagar las deudas. Y por eso quedaban automáticamente perdonados. Entonces miren cómo el código deuteronomista mejora el año sabático. Pero a pesar de estas leyes profundamente humanas e innovadoras, del código deuteronomista, la triste realidad era que muchas veces no se cumplían del todo. En efecto, durante el año durante el año sabático, no todos los propietarios ponían sus tierras a disposición de los más pobres. O sea, había gente que no quería que cualquiera entrara a su tierra y comiera de los frutos, no permitía, no lo dejaba. Y los prestamistas que habían prestado dinero pensaban que 7 años era poco tiempo para cobrarse una deuda. Y entonces el año sabático no funcionaba del todo.
Y esto lo vemos en el mismo libro del Deuteronomio. Miren la objeción que pone. Cuida de no abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya pronto llega el año séptimo, el año sabático, el año de la remisión, o sea, del perdón, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no darle nada. Este comentario de este código nos muestra que había gente que hacía precisamente esto. O sea, había gente que cuando se veía que se aproximaba el séptimo año no prestaba dinero, no se desprendía de sus cosas porque ya calculaba que iba acercándose el séptimo año. Entonces, el código de Deuteronomista dice, esos pensamientos son perversos. Y llegamos al código de santidad con la total innovación del año santo. O sea, ante esta situación de injusticia que no se terminaba de mejorar, un grupo de sacerdotes judaítas en el siglo VI a.C. elabora un tercer código legal. Este tercer código se conoce como el Código de Santidad. ¿Por qué? Porque está en el libro del Levítico, que es el libro de las leyes santas. Entonces, los biblistas modernos le han dado el nombre de Código de Santidad a estas leyes que están en el Levítico del 17 al 26. Y este código nuevo ordenaba la creación de una nueva institución que tenía dos nombres, que es la institución que nos interesa. El año santo, ese es uno de los nombres que tiene, aparece aquí en 25:10. Al año 50 lo declararás santo. ¿Ven? Ahí está el nombre del año santo. Pero también tenía otro nombre, el año del jubileo, que aparece en el versículo siguiente. Dice, el año 50 será para ustedes un jubileo. Ahí están los dos nombres de este año nuevo que aparece. ¿De dónde viene la palabra jubileo? ¿Por qué se le llama año jubilar o año del jubileo? La palabra jubileo es una traducción de una palabra hebrea que es Yobel, pero no sabemos bien qué significa Yobel. Algunos biblistas piensan que esta palabra significa cuerno, el cuerno del carnero, el cuerno, porque al comenzar la fiesta esta del Año Santo y muchas otras fiestas se tocaba como una trompeta el sonido del cuerno de un carnero. O sea, no era una trompeta metálica, sino era el cuerno de este animal. Y este cuerno se llama Yobel, y entonces algunos piensan que por eso se le da el nombre del jubileo, porque se daba inicio haciendo sonar esta trompeta de un cuerno. Otros piensan que la palabra Yobel significa perdón, indulto. No estamos seguros del origen. Miren lo que establecía el año santo, que es lo que nos interesa a nosotros ahora. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que el período de las 7 semanas de años sumen 49 años. Entonces, en el mes séptimo, el día 10, harás sonar la trompeta en todo el país. Declararán santo el año 50 y proclamarán en el país liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Este año 50 no sembrarán, ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña que quedó sin podar. Comerán lo que el campo dé de sí. Cada uno recobrará su propiedad, y si venden algo a su prójimo o le compran algo, que nadie dañe a su hermano. Si compras, atenderás el número de años que siguen al jubileo, y según el número de los años de cosecha, él te fijará el precio. A mayor número de años, mayor precio cobrarás. Claro, cuantos más años falten para el año santo, se cobra más el campo. Cuanto esté más cerca, se cobra menos. Cuanto menos años queden, menor será su precio, porque lo que él te vende es el número de cosecha. Bueno, miren, para calcular el año santo, habría que contar 7 años sabáticos. 7 por 7, 49. Y así se obtenían 49 años. Y el año siguiente, que era el año 50, pasaba a ser el año santo. ¿Para qué servía el año santo en Israel? Servía para 3 cosas que aparecen aquí en este texto que acabamos de leer.
Primero, lo primero que se conseguía, hacer descansar la tierra y alimentar así a los más pobres. Ahí lo tenemos en este renglón que hemos leído. El segundo beneficio que provocaba el Año Santo era liberar a todos los esclavos, aunque no hubieran terminado de pagar con su esclavitud la deuda que tenían. Este está el segundo punto que traía en beneficio el Año Santo. Y el tercero, lo más increíble y sorprendente de este Año Santo, todas las propiedades vendidas durante los 49 años anteriores debían volver a sus antiguos dueños. Esto está ahí donde dice, cada uno recobrará su propiedad. O sea, todo volvía a foja cero. Todo era como al principio, como si nadie hubiera ni vendido, ni comprado, ni permutado, ni nada sus propiedades. Y este Año Santo se fundaba en dos principios. El primero es, Yahvé es el único dueño de la tierra de Israel. Lo dice el libro de Levítico. La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que ustedes son para mí como forasteros y huéspedes. O sea, la tierra santa es de Dios y Él puede distribuirla como le parezca. Y lo que Él regala, nadie puede quitárselo. Entonces nadie puede venderle a otro una tierra que no es de Él porque la tierra es de Dios. Y el segundo principio en el que se fundaba el Año Santo es que Yahvé es el único patrón del pueblo de Israel. Esto también lo dice el libro de Levítico, porque los israelitas me sirven a mí, siervos míos son. Yo los hice salir del país de Egipto, yo soy Yahvé, su Dios. O sea, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los liberó para que fueran esclavos de Yahvé. Y entonces un israelita no podía ser esclavizado por otro patrón, porque entonces se convertía en propiedad ajena y ellos solamente son esclavos de Dios. Entonces, con estos dos principios, eh, con el Año Santo establecía estas revolucionarias normas. Y con el Año Santo, las condiciones de vida en Israel volvían a su estado original. O sea, era como que todo volvía otra vez a como cuando los israelitas se repartieron por primera vez la tierra. Pero esta legislación del Año Santo era un problema. ¿Por qué? Miren, el año 49 ya era un año sabático, porque 7 por 7, 49, y cada 7 años es año sabático, o sea, el año 49 ya no se sembraba ni cosechaba. Si el año 50 también era un año santo, ya había 2 años seguidos que no se sembraba ni cosechaba. Si a eso hay que añadirle otro año, porque hay que esperar la cosecha para el año siguiente, para los nuevos frutos, hay que esperar 3 años para poder comer, para poder volver a tener alimento. O sea que el año santo había sido difícil de cumplir y, mejor dicho, si el año sabático había sido difícil de cumplir, el año santo fue imposible. Fue una hermosa legislación ideal, pero imagínense la situación caótica que se habría producido si cada 49 años todo el mundo tenía que devolver las propiedades, todas las compras volvían a cero. Realmente era algo verdaderamente desproporcionado. De hecho, la Biblia nunca cuenta ningún episodio en el que se haya celebrado un año santo. Algunos piensan que jamás se puso en práctica esta legislación, que quedó como una legislación ideal, llena de buenas intenciones, pero que los israelitas nunca practicaron. Y llegamos ahora al profeta Isaías, pero al tercer Isaías. Ustedes saben que hay como 3 Isaías en el libro del profeta Isaías. A partir del capítulo 56 en adelante, es un profeta que predicó alrededor del año 500. Y por eso aquí vamos a mencionar a este tercer Isaías. Con el paso del tiempo, el recuerdo del año santo se fue perdiendo, se volvió una realidad obsoleta y finalmente desapareció del horizonte social. Era impracticable, imposible de
cumplir históricamente. Pero alrededor del año 500 ocurrió algo que hizo rescatar del olvido esta memoria del año santo. Y es la aparición de este anónimo profeta, que no sabemos cómo se llamaba, y le hemos dado el nombre de tercer Isaías, porque sus profecías están como en una tercera sección del libro de Isaías, pero realmente no sabemos ni quién era, ni cómo se llamaba, ni nada. ¿Y qué anuncia este tercer Isaías? Que Dios quería celebrar un año santo con el pueblo de Israel. Dios lo iba a declarar. Aquí lo tenemos en el capítulo 61 de este profeta. Dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los oprimidos, a vendar los corazones rotos, a proclamar la liberación de los cautivos, la libertad a los presos y a anunciar un año de gracia de parte de Yahvé. Para entender por qué este tercer Isaías anuncia hacia el año 500 que Dios quiere hacer un año santo, hay que tener en cuenta qué pasaba en el país en ese momento. Los judaítas habían venido hacía poco del cautiverio de Babilonia. Justo habían estado 49 años, o sea, prácticamente 7 años sabáticos, porque fueron llevados en el 587, volvieron en el 538, así que habían estado 49 años esclavos en Babilonia. Y cuando volvieron, se encontraron que sus casas y sus tierras estaban ocupadas por otra gente, porque los babilonios que se llevaron cautivos a los israelitas no los llevaron a todos, se llevó una parte de la población. Los que quedaron dijeron: uy, cuántas casas vacías, terrenos vacíos, propiedades, fincas, y se apropiaron de todas esas tierras. Cuando volvieron los desterrados o los familiares de los desterrados, se encontraron de que sus propiedades estaban ocupadas. Y muchos pequeños campesinos se habían visto obligados a empeñar sus campos y sus casas por la enorme pobreza que había en el país. Y otros incluso habían tenido que vender sus hijos e hijas como esclavos. Todo esto lo encontramos en el libro de Nehemías, donde cuenta la enorme pobreza que había cuando terminó el exilio. Y en medio de estas injusticias sociales, el anónimo profeta, este al que nosotros le llamamos el tercer Isaías, anunciaba que Dios quería realizar un año santo con los judaítas. ¿Y en qué consistía este año santo que Dios quería celebrar? Bueno, Dios pedía que liberaran de la esclavitud a los que estaban en esa situación. O sea, que no hubiera esclavos. En ese momento había muchos esclavos israelitas que se habían vendido porque no habían podido pagar sus deudas. Dios les pide también que perdonaran las deudas que estaban asfixiando a los más pobres y que se les devolvieran las casas y las tierras a los antiguos propietarios que habían ido al exilio. Entonces el profeta, el tercer Isaías, dice: Dios quiere que ahora sí celebremos un año santo. Este año santo que nunca se ha celebrado, vamos a celebrarlo ahora. Y dice que si celebraban el año santo, iba a haber justicia social para todos, que cada uno iba a poder tener su propiedad y su tierra, que iban a desaparecer los pobres y los hambrientos, que todos iban a ser santos y justos, que iba a haber alegría y paz en el país. Bueno, estas son las promesas que hace el tercer Isaías si se animaban a vivir el año santo en aquel momento. Pero, lamentablemente, los judaítas se negaron a escuchar al profeta, les pareció demasiado lo que pedía y no siguieron sus palabras. Y no hubo año santo, y no hubo justicia social, y no hubo trabajo, ni igualdad económica, ni alegría, ni paz. La ambición de poder y las ansias de tener más a expensa de los más pobres terminaron frustrando el proyecto soñado por Dios y predicado por el tercer Isaías. Y entonces quedó como un malogrado anuncio de parte de Dios. Y llegamos al último punto, el año santo de Jesús de Nazaret. 500 años después del tercer Isaías, apareció el profeta de Nazaret, y cuando Jesús sale a predicar, la situación de su país no había cambiado mucho.
Nosotros vemos en los evangelios la enorme pobreza en la que vivían los campesinos, la explotación por los impuestos que los gobernantes sometían a la gente, las diferencias sociales, la pobreza, la marginalidad, el desempleo, la angustia de los deudores seguían siendo dolorosas. Y entonces, en este contexto, el tercer evangelista, Lucas, nos cuenta una escena única, porque ningún otro evangelio cuenta esto que va a contar Lucas. Cuenta el primer sermón que Jesús pronuncia en su vida y dice que lo pronuncia en la sinagoga de Nazaret. Está en el capítulo 4 de Lucas y dice así: vino a Nazará, Nazará es otro nombre de Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y al desarrollarlo halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Es exactamente el texto que hemos escuchado del tercer Isaías. Y dice Lucas: Jesús enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos tenían los ojos fijos en él. Y entonces Jesús va a pronunciar una homilía, después de leer el texto, que es la homilía más corta del mundo y la más corta, más breve de la historia, porque es una homilía de una línea. Jesús dijo: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Con esta brevísima homilía, Jesús quiso enseñar dos cosas. Primero, que la llegada del año santo que había anunciado aquel anónimo profeta se estaba cumpliendo en ese momento. O sea, no se había cumplido 500 años atrás, sino en ese momento en Nazaret. El año de gracia que había anunciado el tercer Isaías estaba teniendo lugar en ese momento en la sinagoga de Nazaret. Y lo segundo que enseña aquí Jesús es que el ungido por Dios, porque dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Este ungido no era aquel tercer Isaías, sino que era Jesús. Jesús era el ungido para llevar a cabo el año santo. Y con estas palabras, Jesús agregó una novedad importantísima. A partir de ahora, el año santo que él inauguraba no tenía que durar 365 días, ni tampoco celebrarlo cada 50 años. El año santo tenía que ser un tiempo permanente, estable y perpetuo. Por eso Jesús dice: esta profecía se ha cumplido hoy, o sea, hoy comienza y no termina nunca, no termina más. El año santo que yo inauguro hoy queda establecido para siempre. No se cierra ninguna puerta santa más, porque queda de manera perpetua. Y quiero terminar este panorama del año santo bíblico con lo que está pasando actualmente en la Iglesia Católica. En el año 1300, el Papa Bonifacio VIII decidió volver a implantar el año santo en la Iglesia. O sea, durante 1300 años no hubo año santo, y en el año 1300 se lo celebra por primera vez. Y el Papa Bonifacio VIII propuso que se celebrara cada 100 años. Pero claro, era un periodo de tiempo muy largo, había gente que no alcanzaba a vivir ningún año santo. Y entonces otro papa, en 1343, el Papa Clemente VI, acortó el plazo y lo puso cada 50 años, como era en el Antiguo Testamento. Poco después, otro papa, el Papa Urbano VI, quiso fijarlo cada 33 años, en recuerdo de los años que había vivido Jesucristo, pero no tuvo éxito, así que siguió cada 50 años. Hasta que en 1470 el Papa Pablo II lo puso cada 25 años, que es como lo celebramos actualmente. O sea que así es como se ha restituido, restaurado el año santo. Lamentablemente, y con esto termino, la forma como la Iglesia Católica celebra el Año Santo es incorrecta. Ha perdido todo el sentido que le dio Jesús. Y esto es, la verdad, triste. ¿Por qué? Primero,
porque la Iglesia Católica lo ha periodizado al Año Santo. Es decir, eh, la Iglesia Católica, al establecer el Año Santo cada 25 años, ha propuesto que el cambio de vida radical anunciado por Jesús y en el que tienen que vivir permanentemente los cristianos se realice cada 25 años. O sea, Jesús dijo que había que vivirlo todos los días a partir de su venida y nosotros hemos retrocedido a la forma como se celebraba en el Antiguo Testamento. Segundo defecto, la iglesia lo ha espiritualizado, o sea, se ha perdido todo el sentido del Año Santo, que era buscar la justicia social, buscar cómo ayudar a los que menos tienen. Hoy el Año Santo, en el Año Santo se busca exclusivamente el perdón de los pecados, o sea, las deudas con Dios. Se busca conseguir indulgencia, cuando lo que Jesús quería era que se buscara el compromiso de justicia entre todos. Les pongo un ejemplo. Cuando el Papa Juan Pablo II estableció el año santo del año 2000, del jubileo del 2000, mandó una carta en la que decía que este año tenía que ser un año para renovar la fe, para convertirse, reconciliarse, para la unión de los cristianos, etc. Todos temas espirituales, nada que ver con el verdadero sentido del año santo. Y el tercer defecto que tiene nuestro año santo actual es que ha sido espacializado. O sea, hoy el año santo, para celebrarlo bien, hay que visitar una catedral, un templo, una iglesia. El año santo de Jesús era para visitar a los que sufren, a los que están pasando mal, no para ir a visitar un templo. O sea, habría que ganar indulgencias hoy visitando hospitales, visitando cárceles, visitando residencias de ancianos, visitando barrios marginales. Ahí habría que ganar indulgencia y no visitando templos. Hemos perdido todo el sentido del año santo de Jesús. Y termino con una reflexión. En este mundo de hombres poseedores y hombres despojados, de pueblos acreedores y pueblos endeudados, el Evangelio de Jesús nos anunció un mensaje revolucionario. Y ese mensaje es que Él, con su venida, ha inaugurado un tiempo histórico con una fuerza tremendamente transformadora. ¿Y cuál es esta fuerza que dejó Jesús? Que frente a la voluntad opresiva de ciertos grupos y ciertas instituciones, hay otro plan de Dios para este mundo. Y este plan de Dios es que Él no ve con buenos ojos la situación de injusticia en la que vive mucha gente. Dios quiere que entre todos tratemos de buscar la forma de vivir de la manera más justa posible. Cuentan que había una vez dos hermanos, uno soltero y otro casado, que trabajaban en la misma granja produciendo trigo. Y una noche hablaron y decidieron repartir en partes iguales las ganancias que ellos tenían de la granja. Pero esa noche el hermano soltero pensó, no es justo que yo, que soy soltero, me quede con la mitad de la cosecha. Mi hermano tiene mujer, tiene 4 hijos, yo no tengo que mantener a nadie. Entonces, ¿qué hizo este hermano? Se levantó, fue al granero de su hermano y les puso allí algunas bolsas de grano de más. Pero a la mañana, cuando se levantó, vio con asombro que seguía teniendo la misma cantidad de granos que la noche anterior. Entonces esa noche volvió a levantarse y llevó más bolsas al granero de su hermano. Pero cuando se levantó otra vez en la mañana, vio que sus bolsas aumentaban en su granero. Y la tercera noche, cuando se levantó para llevar las bolsas de grano, se tropezó con su hermano, que venía trayendo unas bolsas a su granero. Y le dijo, ¿qué haces? Y el hermano respondió, es que yo pensaba que no era justo que yo, que soy casado, me lleve la mitad de la cosecha. Yo tengo mujer y tengo 4 hijos y cuando yo sea viejo, ellos me van a cuidar, pero vos no vas a tener quien te cuide y por eso necesitas más que yo. Y así descubrieron qué grande que era el bien que cada uno de estos hermanos se deseaba. Y muchos años después, cuenta la historia, cuando ya habían muerto los 2 hermanos, el hecho se divulgó y cuando la gente del lugar quiso hacer un templo, eligieron el sitio donde los 2 hermanos se habían encontrado esa noche,
porque creían que no había en toda la ciudad un lugar más santo que aquel. Yo creo que solo cuando nos consideramos hermanos, hijos del mismo Padre, como enseñó Jesús, miembros de la misma familia, ahí es cuando podemos hacer nacer en nosotros la voluntad de vivir de la manera más justa que podamos. Por eso yo creo que la humanidad espera que los cristianos se animen de una buena vez a celebrar el Año Santo, no como lo está celebrando actualmente la Iglesia Católica, sino como lo propuso Jesús. Muchas gracias. Bueno, creo que tenemos unos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema, y si no quieren hacer, mejor todavía. Ariel, me ¿Sí? quedé con la duda con el tema, la herencia el tema del extranjero, ¿no? Sí, Tanto en el jubileo del año sabático como en el año santo, esta figura del extranjero se queda ahí en segundo plano, ¿no? Israel es un pueblo que mira muy hacia adentro, ¿no? Porque ha sufrido mucha represión, mucha opresión por parte de grandes imperios. Entonces es natural que tenga esta mirada muy etnocéntrica, ¿no? Pero después viviendo, trasladando a nuestra experiencia, ¿no? Si el jubileo habla de ayudar a los pobres y si el pobre es el extranjero, entonces, pero el extranjero es el otro, no es de los nuestros. Entonces tienes aquí una contradicción, ¿no? No sé si estoy plenamente de acuerdo con lo que compartes, ¿no? Que lo que estamos experimentando como jubileo tergiversa un poco toda esa experiencia bíblica. ¿No sería el jubileo la necesidad de una ley de jubileo o de establecer un jubileo un síntoma de un fracaso de nuestra capacidad humana de construir justicia de verdad, ¿no? sí. Bueno, el tema de los extranjeros es un problema que el pueblo de Israel tenía, porque ellos legislaban para ellos, como vos bien dices, y las leyes abarcaban sobre todo los beneficios y perjuicios entre ellos. De hecho, la ley, por ejemplo, del amor al prójimo era otro israelita, no era el extranjero. Y por eso había grupos de judíos que discutían quién es mi prójimo. Y cuando a Jesús, el escriba, le pregunta en el Evangelio de Lucas, ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús dice que la ley más importante, la que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, le dice, ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta estaba cargada de una enorme historia, de discusiones y discusiones, porque algunos decían que el prójimo era solamente otro israelita y otros decían no, también son aquellos que se han aceptado y otros decían no, cualquier persona. Y eso le plantean a Jesús. Cuando le plantean a Jesús no es para ponerlo en una trampa, sino era porque realmente no había acuerdo y hasta el día de hoy no hay acuerdo porque la ley de Moisés permitía explotar al extranjero, robarle al extranjero. De hecho, Moisés ordena a los israelitas robarle a los egipcios la noche del Éxodo y no hay ningún problema de robarle, porque ellos no son el pueblo de Israel. Entonces, el tema del extranjero es un problema que no lo tiene resuelto legalmente el israelí. Y entonces nosotros hoy, efectivamente, como vos dices, hay cosas que no se pueden legislar, que tienen que nacer del corazón de la persona. Pero lamentablemente el corazón de la persona tiene a veces muchas oscuridades y no siempre está disponible para buscar esta caridad. Imagínate si en el mundo somos 1.800 millones de cristianos, de seguidores de Jesús. Si estos 1.800 millones practicáramos realmente lo que Jesús nos dijo, esto sería un paraíso. Y sin embargo, ya ves todas las
miserias que tenemos entre nosotros. Entonces, ni siquiera legislando logramos esta justicia que Jesús quería. Lo que tenemos los cristianos es una enorme tarea de evangelización, de cambiar los corazones. Y esos corazones se cambian con el ejemplo, con el trabajo, con el esfuerzo, y creo yo no con leyes impositivas. Sonia tiene levantada la mano. Ah, perdón, Alan, sí. Sonia tenía levantado la mano. Sonia, ¿quiere decir algo? ¿Preguntar algo? Buenas noches. Buenas noches. Estoy un poco enferma, espero que se entienda. Me queda como ahí un sinsabor. Excelente la exposición de las dos personas. La verdad que les agradezco porque la formación para nosotros es muy importante. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo digo, ¿y por qué esto no se ha corregido en la Iglesia Católica, no? Esto porque si los estudiosos bíblicos, laicos, pueden llegar a esta conclusión, supongo que muchos papas han podido llegar a esta conclusión. El tema es por qué no se ha corregido después de tanto tiempo, ¿no? O sea, de que celebraron, que estamos en un error celebrando el Año Santo de una manera que no es como la propuso Jesús. Así es, Sonia, y es una muy buena pregunta para hacerle a aquellos que pueden corregir estas cosas. Nosotros que no tenemos nada que ver porque estamos en el llano, no podemos ni corregir, solamente podemos opinar y proponer, pero estas son decisiones que se tienen que tomar a otro nivel y no nosotros. Mientras tanto, la tarea nuestra es vivir el mensaje de Jesús, vivir nosotros el Año Santo todos los días permanentemente, pero establecerlo litúrgicamente, eso ya escapa a nosotros. Claro, porque hay personas que, bueno, yo estas cosas no las sabía y por eso me gusta informarme y formarme. Pero bueno, hay personas que a lo mejor no buscan esta formación y por ahí nos confundimos mucho. Y esto, a mí personalmente, yo sé que soy por ahí un poco radical, me duele porque me da la impresión de que estamos haciendo caso omiso a lo que Jesús vino, ¿no? Que murió en la cruz por nosotros y nosotros seguimos como que no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Humberto, tenemos su pregunta. Muchas gracias, profesor. Muy buenas noches. Una preguntita, ¿será posible que pudiera resumirnos las fechas aproximadas de los códigos, el código de la alianza, el deuteronomista y el sacerdotal? Realmente me gustó mucho conocerlos y unirlos y ver ese desarrollo que hubo y ese deseo de ayudar al pobre. Gracias, profesor. Sí, bueno, la fecha que se suele poner para el código de la alianza es el siglo VIII, para el código deuteronomista es el siglo VII y para el código de santidad el siglo VI. De todos modos, esta charla va a estar subida en internet y después pueden sacar todos los datos ahí. Muchas gracias, Carlos. Y Alicia Ovilla, le escuchamos. Ya. Buenas noches, Ariel, qué gusto de verlo de nuevo tanto tiempo. Me encantó la exposición de los dos profes, aclararon muchas cosas, pero hay una duda que me surge a raíz del Padre Nuestro, que no sé si tenga que ver, Ariel, usted me dirá. Yo aprendí a orar el Padre Nuestro con perdona nuestras deudas y de pronto como los años 80 le cambiaron y perdona nuestras ofensas. ¿Cuál es la causa o qué explicación? Yo no me acuerdo haber escuchado nunca una explicación de por qué ese cambio, pero me parece muy sintomático a raíz de todas las situaciones que estamos viviendo todos y todas. Gracias. Si es posible, nomás, por favor. En realidad, nosotros tenemos dos Padres Nuestros de Jesús. Sí, Uno, el Mateo de Lucas.
contado en el Evangelio de Mateo y otro en el de Lucas. El Evangelio de Mateo dice, perdona nuestras deudas. Y el Padre Nuestro de Lucas dice, perdona nuestras ofensas. Ujú. O sea, tenemos las dos versiones. ¿Por qué? Porque Mateo es un evangelista más judío, escribe para lectores de origen judío, y los judíos consideraban que todo pecado era una deuda que uno contraía con Dios. Entonces, Mateo pone en boca de Jesús en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, porque los lectores entendían que eran deudas espirituales, o sea, deudas de pecado, de falta, y los lectores lo entendían. Y la iglesia, durante mucho tiempo, la iglesia católica asumió el Padre Nuestro de Mateo. Resulta que con el paso del tiempo la iglesia se dio cuenta de que la gente podía entender que el perdón de las deudas que se pedía era económico. Y entonces se pasó a la versión de Lucas y se empezó a decir perdona nuestras ofensas, que en realidad es la versión de Lucas, pero que es el mismo sinónimo que Mateo. Nada más que Mateo lo utiliza a la manera judía y Lucas a la manera más gentil, más helenista. Mm. Muchas gracias. Desde Chile, muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, José Miguel o Alan o Jackson. Entonces, muchas gracias por la charla de José Miguel y Ariel. Alicia, si quiere hablar un poco para que después Andresa insere nuestro encuentro con una oración y les doy la bendición o una oración final que para que vos parece mejor. Pero que me encanta como coordinador zonal y también otros coordinadores acá, o muchas personas de FEBIC presentes en este encuentro, somos arriba de 225 personas, en Brasil 22 y 27, este es muy bueno. Entonces, me alegro, me encantó y ahora paso la palabra para la oración final, ¿sí? ¿Parece bien? Muy bien, Padre Jackson, y a todos los oradores, muchas gracias por las ponencias. Eh, bueno, sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía, así es que vamos a cerrar este encuentro haciendo una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, todo mi ser está hecho para el encuentro con los hermanos. Has puesto dentro de mí el llamado a caminar con los demás. Por eso estoy aquí en tu presencia para pedirte que alimentes mi sentido comunitario. Quiero aprender a trabajar con los demás. Quiero evangelizar en unión con toda la iglesia que camina. Enséñame, Espíritu Santo, a buscar caminos de diálogo y de unidad con los demás cristianos que luchan por tu reino. Que nuestra santidad sea comprometida y comunitaria y no busquemos salvarnos solos. Tampoco permitas que nos encerremos en pequeños grupos que se sienten superiores. Toca nuestros corazones y nuestra mirada para que aprendamos a abrirnos a todos, para que podamos llegar a todos, y danos la sensibilidad del amor para adaptarnos a lo que ellos viven, a sus inquietudes y necesidades. Así caminaremos con ellos para extender juntos el reino de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, a que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra familia y nuestra comunidad al Pentecostés que se acerca, damos gracias a Dios por este hermoso encuentro. Amén. Gracias, Andresa. El Señor esté con ustedes. E con tu espíritu. Con tu espíritu. Desce e permaneça sobre cada um de vós.
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja nossa força, permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Gracias, Ariel. Antônio, do Brasil. Olá, sí, estoy. Gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias desde El Salvador. Gracias, José Miguel. Caribe. Chao, Jaime. Gracias, profesor Ariel. Carolina. Gracias a ustedes. La charla. Gracias, Muchas Ariel. Ariel. Hola. Gracias, José. Gracias, Antonio. Hola, Gracias, hola. Virginia. Bueno. ¿Cómo estás, Rafa? Rafa, buen día. Hola. ¿Cómo Rafa. estamos? Bien. Ole, padre. Muy bien. Qué bueno verlos. Qué bueno ver, sí, muchas lo han visto gracias. igual. Hola, Jean. Saludos. Qué bueno. Abrazos. Amén, amén. Chao. Excelente, bueno, muchas qué bueno. gracias. Buenas noches, que Bravo, descansen. bravo. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Jackson. Nos vemos. Descansen. Chao, Dios chao. los bendiga. Gracias, profe. Gracias Bye. para ti, Jackson. Chao, Ricardo, Gracias. Alicia, Muy Alan, bien. obrigado pelo Amén. suporte. Chao, buenas noches. Chao, chao. Isaac, da Buenas. aula. Gracias, Ariel. No, ya estoy en casa. Ya Gracias. está en casa. Gracias. Muy bien, Muchas muy gracias bien. para todos. Gracias, Gracias. Alan. Chao, Hermana José. Coco se Gracias, dejó ver. Camilo. Chao. Gracias desde El Salvador. ¡Ay, Salvador! Bueno, y México. Hermano Socorro de que no habíamos México, nuestra visto. coordinadora. Abrí tu Antilla. micrófono, saluda. ¿Dónde está? Antonio. Antilla. Hermana, ¿cómo va? Antilla. Nuestra Hermana. madre. ¡Ay, Hola, Toño! saludos. Saludos. Padre Sí, Jackson. saludos. Hola, hermana. Felicidades, Ariel Hermanos, un y abrazo. Jackson. Saludos al México. Chao, abrazo. Alan, saludos. Desde Brasil, sí. Muchas gracias Y a abre los tu organizadores. micrófono, no te escuchamos. Ariel. Sí, Ariel, excelente la Ole. organización. gracias por tus libros, Ariel. Gracias. Gracias por tus libros. Lo tengo acá, el 4. Ah, mira. El 4. Bueno, gracias. Emiliano. Gracias, disfruté y por favor comuniquen cuando sea el próximo. Ha sido un gustazo y un gran regalo escucharles. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, buenísimo. Saludos. Buenísimo. ¿De dónde sos, Miguel Ángel? Panamá. De Panamá. No, mira. No habíamos nombrado Panamá tampoco. Sí, cuando dije, alguien lo dijo. Ah, sí, lo tranquila. nombré. Ah, sí. Te escuché bien. Buenísimo. Desde Argentina. Sí, qué bueno. Muchas gracias. Saludos Muchas a gracias. todos. Excelente tema. Excelente tarde. Un escándalo el tema. Realmente. Gracias. Saludos, de Carmen. Argentina. Gracias. Saludos, Miguel Ángel. Gracias. Tremendo Misionera regalo. laica de Ames. Tremendo regalo. Yo pensaba que Peregrinos de la Esperanza era estar haciendo colas para las confesiones, para hacer las visitas, ¿no? Cadenas de oración, y realmente esto es un gran escándalo, un gran regalo que nos estás dando. Para mí, excelente, algo nuevo que aprendí. Pues Ariel, bueno, yo siempre sigo tus videos, nos los comparte también Miguel Ángel. Realmente esto ha sido un gran regalo para mí el día de hoy, y creo que en el fondo nos has liberado, se crea, pero al mismo tiempo yo creo que en este tiempo sería conocer un poco más sobre los derechos humanos, ¿no? Conocer un poco los derechos humanos y luego, pues, realmente si es devolver lo prestado, tremendo escándalo para América Latina, ¿no? Para todos nuestros, no solo políticos, sino también religiosos, ¿no? Si se trata de eso, devolver las deudas. Gracias.
En Feliz realidad, noche. Gracias. la propuesta del Año Santo, tal cual como está, así como está anunciado, no es viable. Pero lo que queda es la idea en qué dirección va el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que tratemos de hacer entre todos una sociedad más justa. No literalmente si hay que devolver las compras, o sea, son cosas que hoy no son posibles. Pero la idea general del Año Santo, eso sí se puede vivir y tratar entre todos, cada uno en su ambiente, en su trabajo, en su pequeña labor, en su barrio, con sus vecinos, tratar de vivir de la manera más justa, no tratando como, bueno, nosotros los argentinos tenemos fama de que siempre estamos buscando lo mejor para nosotros y que no nos interesa y eso no es vivir el Año Santo. Entonces, cada uno tiene que buscar qué es lo que Dios le pide a uno, cómo hacer su vida de Año Santo, que en realidad es periodo santo, y no es el Año Santo, es la vida santa y que es lo que hay que empezar a vivir. Cada uno sabrá cómo hacerlo. Como decía muy bien Alan, no se puede legislar sobre estas cosas. Esto, el corazón de cada uno es el que le tiene que decir cómo tiene que vivir el Año Santo. Y es verdad lo que nos decía usted recién, no, no podemos poner leyes hasta aquí sí, hasta aquí no, porque le vamos a encontrar la trampa a las leyes también y la vuelta para no cumplirlo. Lo que tenemos que hacer es cambiar todos el corazón y reconciliarnos con el proyecto de Jesús de Nazaret. Qué bonito, o sea, ser peregrino de esperanza sería crear condiciones de esperanza, ¿no? Exactamente. Creer que a nosotros nos han hecho creer que no es posible un mundo mejor, que tiene que venir Jesús en la segunda venida y que cuando Él venga el mundo va a ser mejor y mientras tanto hay que aguantar como sea. Y eso no es verdad. O sea, sí podemos hacer entre nosotros un mundo mejor. Mientras seguimos soñando que venga alguien de afuera a establecerlo, no va a ocurrir. Eso tiene que ser tarea nuestra y tenemos que asumir que sí lo podemos hacer. Pero no nos Sí, yo te pongamos... agradezco. Gracias. Te Gracias. agradezco personalmente, Ariel, porque hace 20 años que tus libros, tu colección Enigmas de la Biblia, siguen siendo mi principal inspiración para interpretar los textos. La colección es muy buena y es muy bueno que lo sigas divulgando así también oralmente en tus videos. Gracias, Emiliano. Así que, de corazón, gracias por tu Gracias. aporte. Es un honor, la verdad. Gracias. Creo que ahí lo tenemos al obispo Monseñor Fernández, ¿puede ser que esté por ahí? Sí, No. aquí estamos, aquí estamos. Está muy callado, Monseñor. Usted... Sí, sí, escuché con mucha atención, me gustó mucho. Es verdad, yo tengo una opinión parecida a la tuya, con un acento quizás un poquito distinto, en el sentido de que, bueno, yo soy del movimiento de Schoenstatt y entiendo siempre como los santuarios como un lugar no solo físico, sino simbólico, donde uno puede también conquistar a través de un aporte espiritual de lucha en la santidad diaria, gracias que se comparten. Entonces no es solo espiritual, sino también social, familiar, etcétera. Y entonces, si el año santo se vive en un vínculo profundo con un lugar de gracias con Dios, y Dios me renueva la vida espiritual, después se desemboca en lo social, en lo fraterno y en todo lo demás. Porque sin Dios es imposible. Si lo hacemos solo los seres humanos, con nuestra propia fuerza estamos al horno. Jesús dijo, se ha cumplido hoy porque estaba Él acá. Bueno, ahí lo vamos a encontrar en el Templo Santo, y en el Templo Santo cargamos la gracia para poderla después vivir en la vida cotidiana. Entonces comparto lo que vos decís en mucho. Quizás en mi perspectiva no está mal tener cada tanto renovaciones espirituales y conscientes de que tengo que vivir en la gracia de Jesús para toda la vida. Siendo cada 25 años, hay personas que lo vamos a vivir 2 veces, 3 veces si llegamos a los 75 y bueno, quizás un poco más. Pero esa es una renovación consciente, un año especial, porque somos seres simbólicos y necesitamos los signos, los símbolos, y entonces bien vivido puede ser un empujón fuerte, no solo a la vida espiritual,
sino que si la vida espiritual está bien vivida, es orgánica y está comprometida con todo lo demás. De la vida espiritual bien vivida se transforma todo. Si es espiritualismo, ya no. Pero cuando la vida espiritual está orgánicamente comprometida, no hay peligro, porque somos una unidad. Bueno, eso nomás, una pequeña opinión. Gracias, Monseñor. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, un gusto verte, hermana. Gracias igualmente. Qué gusto saludarlo por este medio. La verdad ha sido un tiempo hermoso el compartido, ¿eh? El hermoso Sí. tiempo que compartimos allí en la FEBIC en México me hizo muchísimo bien. Sí, Ay, sí, sí, excelente. Y Ariel me salvó la vida. Qué bien, Ariel me qué salvó la bien. vida porque cuando bajábamos en la última escalera, me manoteó cuando ya me estaba por caer en la escalera, había sido un porrazo interesante. Igual perdí la uña del dedo gordo porque quedó machucada y hubo que sacarla porque estaba llena de sangre. Pues, Lo has disimulado bien porque no has emitido el menor gesto de dolor, ¿eh? Fue, Sí, fue un pero me hice el encuentro de tonto y quedé sangre, como que no pasó Monseñor. nada, pero dolió bastante. Sangraste también después, Monseñor, en la comida. Como que la sangre estaba presente. Si hubiera dicho, te vendaba los pies y ganaba más indulgencias para el año santo. También sí. Bien, no te el compones. ofrecimiento, ¿eh? Nada se pierde. muy bien. Pues seguimos trabajando entonces por ahí, ¿verdad? Qué gusto y gracias por este servicio que han prestado allá en esta zona y pues nos alegramos con ustedes y nos unimos a ustedes y pues Dios quiera que tengamos otras participaciones a nivel igual Latinoamérica o a nivel zonal. Y qué gusto estar con todos. Siempre fue una gran alegría y claro, con los que tuvimos la oportunidad de convivir aquí personalmente en México, pues es un gran gozo vernos otra vez de esta manera. Sí, qué Con los emoción. demás, pues ya tendremos oportunidad también de saludarnos, abrazarnos, conocernos y estamos esperando ese momento. Así, así es. Muy bien, familia. Lo siento del corazón. Gracias por voy tu a cortar trabajo. la conexión. No quiero irme. Gracias por aguantarnos, pero qué bien se Padre está Alan, le aquí. Qué bien se está agradecemos de aquí. antemano y entendemos el que tenga que Gracias. cortar. Sabemos que su hora es fuera de... De la mañana, Gracias, ya por Alan. Sí, Lo son las, Los voy a entendemos. son dejar las para ver 4 el menos partido de cuarto. Argentina, lo que queda. Buenas noches, Adiós. Eli. Bye, bye. Chao, Hasta luego. Dios Chao, los- chao. Chao, Que chao. estés bien. Gracias, Chao. profe. Gracias, monseñor. Saludos.